Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esdras era un sacerdote que se comprometió con la reconstrucción del templo luego de que los judíos terminaran su exilio en Babilonia. Lejos de tener una actitud triunfalista por el espacio recuperado, con un corazón penitente, reconoce las culpas del pueblo y presenta una ofrenda al Señor para que los pecados sean perdonados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté y con la túnica y el manto desgarrado, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor, mi Dios, y le dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras inequidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy, nos hemos hecho muy culpables, y a causa de nuestras inequidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes y de darnos un refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque nosotros estamos sometidos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de la servidumbre. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar nuestras ruinas, y para darnos una muralla en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición sin que nadie escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Celébrenlo ustedes, israelitas, delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellas, pero allí les ha mostrado su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Él es Dios por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él los castiga por sus iniquidades, pero tendrá compasión de todos ustedes, y los congregará de entre todas las naciones por donde han sido dispersados. Bendito sea Dios que vive eternamente. Conviértanse, pecadores, y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes? Bendito sea Dios que vive eternamente.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esta ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que el Señor hoy nos encomienda a cada uno de nosotros. Encomienda a sus discípulos a difundir, sobre todo, como decimos nosotros, ¿verdad? Ñamosarambíana, peñán de yara, con signos y palabras también, el mensaje que Él mismo anunciaba. Entonces nosotros somos como esos parlantes ya Yahshua, que ecoamos, es decir, que hacemos más fuerte, que hacemos sonar lo que el Señor nos ha traído como mensaje, que nos ha traído como evangelio, buena noticia. Upealañan de yara ni eina, lleva. Baisha papeñan de yara, ñanemo kne lleva, ñanemo punui. Opeisha manteñan de ikatuta, veille ya poveñan de yara, yerureva ñandeve, la ña punui no lleva. Pero upeanañan de yahuere coana, lleva, yahuere upeñan de recobebe. Y el Señor por eso justamente dice, en primer lugar les convoca, sentirse convocado, queridos hermanos, a esta selección, lleva. Esta es una selección que el Señor está haciendo, convoca a los 12 y fíjense, queridos hermanos, cada uno de nosotros recibe este poder. Les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios. Upeana de teo iñan de yayesa cuana, yayesa peana, pero yaikua ponagena, va y se upea lleva. Porque hoy siempre omi entende bahía lleva, que ya piensan que son cuestiones mágicas, ¿verdad? Cuestiones de hechicería. Sí, yo tengo el poder, ¿verdad? Tengo el don del discernimiento, tengo esto y tengo aquello. Oigo de todo, pero eso es porque muchas veces no entendemos lo sencillo que es el Evangelio. El Evangelio y la palabra del Señor es la cosa más sencilla que puede existir. Sin buscar cosas extraordinarias, sin buscar cosas mágicas. Nosotros decimos dentro de la filosofía, ¿verdad?, de la religión, dentro de los estudios, de lo que es el comportamiento, ¿verdad?, humano en cuanto a esa relación, al religarse a su esencia y mirando y sintiendo lo trascendente, hablamos de una religión baja y de una religión alta, decimos siempre, ¿verdad? Y esto es importante que tengamos en cuenta, porque esto pues es parte de nuestra antropología. Es parte de nuestra vida. Aupeañandé, landayahuerú y no peñaneapetu ume, ciertamente que después nos podemos engañar, porque eso ya se llama ignorancia, ¿verdad? A la taoja, la ignorancia es lo peor que puede existir. Nañan de yucay, hija la gente, pero ñande huereco así la taoja. Entonces, queridos hermanos, mucha atención. Tenemos que formarnos, tenemos que educarnos. Tenemos que buscar hacer caminos verdaderamente profundos, de un camino de santidad. Y entonces, el Señor primero nos convoca, nos da el poder, atención, ¿qué poder nos da? Autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades.
Pero entonces tenemos que comenzar a entender qué significa el daimón justamente, qué significa el demonio. Es todo aquello negativo, queridos hermanos, que sale desde nosotros. Entonces el Evangelio lo que tiene que hacer, si el daimón sale desde adentro, nosotros tenemos que procurar intervenir en esa persona para que se descubra a sí misma. Esa persona necesita saber quién es ante Dios, quién es ante sí misma, quién es ante los demás, la comunidad, y quiénes somos verdaderamente ante este infinito y hermoso mundo donde Dios nos ha puesto, donde somos ciertamente un puntito dentro de esta infinidad y esta hermosura, ¿verdad?, de la creación. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que tengamos en cuenta. Expulsar a los demonios quiere decir todo aquello que va en contra a nuestra propia naturaleza, va en contra de nuestra propia felicidad, va en contra de todo aquello que simplemente nos vuelve egoístas, nos encierra en nosotros mismos. Pensamos que somos felices, pero no es la verdadera felicidad, ni es aquello que nos convoca verdaderamente o que nos llama para vivir auténticamente de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo, ¿verdad? Y después el Señor los envía a proclamar el reino de Dios. Ahora de discípulos somos apóstoles. Es decir, pasamos el examen, porque para ser apóstoles tenemos que pasar el examen del discipulado. Discipulado es seguir a Jesús, entender lo que Jesús propone. Ya y cuando lleva peñan de yara y cuando añande, apeara pueri ñande ya hañaina lleva, ya popona lleva, entonces co anga ñande yara ñande no y ñande de haitema con. Dere ya pota peche rombo eva ekwe. Eso es ser apóstol. Y entonces nos convoca, ¿verdad? Primero, nos forma en segundo lugar, es tan importante la formación. Yaikua lleva eva peñan de yana, yaikua peñan de maestro y añandea lleva. Pe ñanembo eajina. Y después ahora en tercer lugar nos envía a proclamar el reino de Dios. Y sabemos en la definición lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios significa que Dios mismo está en medio de nosotros. Ñañandúana lleva. Peñan de yara oija peñan de apuitepe. Ñañandúana peñan de yara ñandera el jujá lleva. A peñan de yara hoy cuame ema ñandebe. Oiñan en divejina. Entonces, esto es el reino de Dios. Y nos envía a sanar a los enfermos. Hay tantas enfermedades. La enfermedad del corazón, la enfermedad del alma, la enfermedad de la desidia, queridos hermanos, del dejarnos estar, la enfermedad de recibir un encargo y entonces sería, la yapoya lleva entonces a la atentitis, sea eso, atentitis. En nuestra vida cristiana hay entonces mucha dejadez. No nos esforzamos, no nos empeñamos. Vivimos en el día a día, pero de las cosas materiales, de las cosas que simplemente nos están hablando de una vida biológica, digamos. Y el aspecto trascendental y el aspecto de la vida con Dios. Y si te he visto, no me acuerdo. Entonces, estas son las grandes enfermedades de nuestro mundo actual. Esta es la desidia del hombre, en el sentido de que se ha olvidado de lo trascendente. Es la muerte de Dios, entonces, en el corazón del hombre. Dios que ha muerto. Entonces, queridos hermanos, mucha atención. Tenemos que volver entonces a reanimarlo. Vamos a llevarlo ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle la plancha y pap, pap, pap. Lleva la fuerza que le haga la reanimación. Tantos de nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de bautismo, ser reanimados. Porque anaite bebés etañas en dupe donde entendé ya lleva. Tenan daña entende seis. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Aquel que no quiera ver, porque hoy ya ni. Y entonces seguimos en lo mismo.
seguimos en nuestras infidelidades, seguimos en nuestros pecados, seguimos en nuestros egoísmos, seguimos en nuestros engaños, seguimos con nuestras mentiras. Pero el Señor nos envía para sanar todas estas enfermedades. Y el Señor para esto nos envía con la sencillez, la humildad y justamente estar desprovistos de todo lo que es simplemente humano. Tenemos que cargarnos y tenemos que llenarnos de Dios para que pueda suceder el milagro del cambio y de la transformación. Primero en nuestra vida y sobre todo hacia los demás, ya que somos enviados para la comunidad. ¿Y cómo tenemos que ir en esa sencillez? No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia, un desprendimiento total porque confiamos y sabemos que el accionar de Dios es a través de nosotros. Pero es Dios entonces el que está accionando, Dios que necesita de nuestras palabras, de nuestros gestos, de todo lo que nos mueve a nosotros para hacer el bien y para llegar hasta el hermano. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía que el Señor una vez más nos convoque, que nosotros le demos esta respuesta y sobre todo seamos conscientes que somos enviados para sanar a todos aquellos que están necesitando de la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que testimonie la fidelidad de Dios a las promesas dadas a su pueblo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que tomen conciencia del poder y la autoridad recibida de Dios para llevar adelante la buena nueva, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros enfermos, para que se sientan tocados por el poder y la gracia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que proclamemos el reino de Dios con espíritu sencillo y austero, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos
en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bechara Ore por yaku,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad.
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso
les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día en que el Señor viene siempre a nuestro encuentro, el Señor que nos ayuda, que nos pide siempre hacer ese camino de fe, sobre todo de acostumbrarnos a escuchar su palabra y desde esa palabra que Él nos regala a poner claves en nuestra vida para poder responder a su llamado. Estamos leyendo del libro de Esdras, estamos en el capítulo 9, 5 al 9. Dios no nos abandonó, nos dice la palabra del Señor. Yo, Esdras, al llegar ese instante acabé mi penitencia y con el vestido y el manto rasgados, me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios diciendo: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y por nuestros delitos nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo, a la ignominia, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y de darnos un refugio en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó nuestra esclavitud. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una muralla en Judá y Jerusalén. Entonces aquí Esdras está haciendo todo el camino, ¿verdad?, de lo que ha pasado el pueblo de Israel. En primer lugar, situaciones dolorosas, situaciones difíciles, pero ahora entonces con la gracia y la fuerza de Dios, algo me embaiteñan de ayer. Amba ella bañandego anga, llame ebeñande yárabe, la ema hoy o me eva ecueñandebe. ¿Cómo le devolvemos a Dios? Aquí Esdras dice, bueno, nosotros por lo menos comenzamos a edificar de nuevo el templo, a reedificar nuestra propia vida, a comenzar a escuchar la palabra de Dios y procurar vivir sus enseñanzas. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.